Hola, en este vídeo voy a hablarte de los WebSockets. Los WebSockets es una tecnología de reciente aparición, tecnología, protocolo, que se utiliza para permitir una comunicación bidireccional en un contexto cliente-servidor. Se proporciona a través de un canal sobre TCP en el que tanto cliente como servidor pueden enviar datos. A diferencia, como veremos ahora, de otras tecnologías ya existentes como HTTP, basadas en un protocolo de tipo petición-respuesta, donde el cliente pide y el servidor responde, en una comunicación con WebSocket, tanto el cliente como el servidor pueden iniciar la comunicación y enviar datos al otro lado de dicha comunicación. A nivel de servidor, implementamos WebSockets a través del API WebSocket de Java Enterprise Edition, en el caso de utilizar tecnología Java, por supuesto, y en el caso del cliente, pues si estamos utilizando cliente basado en navegador, pues dentro de la página web, vía JavaScript, podemos manejar el objeto WebSocket de HTML5 para poder comunicarnos con el servidor. Como ya decíamos antes, pues hay una diferencia clara entre lo que es el protocolo tecnología WebSocket y HTTP, que es la tradicional utilizada en una comunicación entre un cliente basado en navegador y un servidor de aplicaciones. En HTTP, como decíamos, pues es el cliente el que, digamos, lanza la petición al servidor para recibir datos de este. El servidor procesa la petición y envía una respuesta. Entonces, siempre es así, es decir, primero tiene que ser el cliente el que lance la petición y el servidor el que envíe los datos. Si necesitamos que los datos vayan siendo enviados al cliente periódicamente, cada cierto tiempo, pues obviamente no tenemos más remedio que forzar peticiones desde la capa cliente. Y para ello, pues bueno, podríamos utilizar técnicas como AJAX, etcétera, que cada cierto tiempo fueran enviando desde JavaScript peticiones para que el servidor respondiera. Pero, digamos, no es el funcionamiento natural, ¿no?, de ese protocolo, porque no está pensado muy bien para eso. De ahí que nazca pues la solución WebSocket, que una vez establecido el canal entre el cliente y el servidor, con el canal abierto, como digo, tanto el cliente como el servidor pueden enviar datos al otro lado, sin necesidad de que medie, en el caso de que el servidor quiera enviar unos datos al cliente, que tenga que mediar ningún tipo de petición por parte del cliente. Se establece, ya digo, la comunicación y cualquiera de los dos puede enviar datos al otro lado. Protocolo, como vemos, en el caso de WebSocket, sería las direcciones para comunicarse WS://. Como dijimos en la primera transparencia, pues de cara al servidor, la implementación de una aplicación basada en WebSocket requiere de Java Enterprise Edition versión 7. Concretamente, pues hay unos paquetes como el JavaX WebSocket o el JavaX WebSocket Server que forman parte del Java Enterprise Edition y son con los que vamos a poder implementar la parte del lado de servidor. En el caso, siguiendo hablando de lo que sería la implementación del lado servidor, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un WebSocket que se va a comunicar con una aplicación cliente y que se ejecuta en un servidor de aplicaciones al estilo Tomcat, Glassfish, es decir, un servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition, porque no hay que olvidar que esto es una tecnología Java EE. Bueno, como vemos, en el caso del servidor, pues tenemos una clase, en este caso he nombrado ejemplo WebSocket, una clase POG o Java, es decir, no implementa ni hereda ninguna interfaz, que simplemente pues tiene que estar anotada con una de estas anotaciones de los paquetes comentados anteriormente, @serverendpoint, que asocia una dirección al WebSocket, dirección que tendrá que ser utilizada por el cliente cuando quiera comunicarse con este WebSocket. Y a partir de ahí pues definimos una serie de escuchadores de sucesos. Fundamentalmente hay tres. Tendríamos, por el orden, digamos, en el que se producirían, el suceso onOpen, es decir, cuando se establezca una conexión entre el cliente y el servidor, en el servidor se producirá un suceso, que es el suceso de apertura, el open, y que, pues si queremos ejecutar algún código como respuesta a ese suceso, pues crearíamos un método, que lo podríamos llamar pues como nosotros queramos, pero anotado con la anotación @onOpen. Las tareas a realizar aquí serían las que quisiéramos ejecutar cuando se estableciese esa conexión entre un cliente y un servidor vía WebSocket. Si el servidor recibe algún mensaje por parte del cliente, eso provocará el suceso onMessage y hará que se ejecute un método anotado con dicha anotación. Este primer método que tenemos aquí pues sería el que en este caso se ejecutaría
cuando se recibiera un mensaje por parte de la otra parte del lado cliente. Mensaje que se recibiría aquí, sería procesado y bueno, ya veremos cuando hagamos alguna aplicación en vídeos posteriores cómo hay cierta flexibilidad con el tema de los parámetros de estos métodos. En este caso, el indicar que devolvemos un string es que, bueno, pues que tras procesarse la recepción del mensaje se enviaría una respuesta al cliente. Y por último, un close, que se ejecutaría el método anotado con esta anotación en el momento en el que se produjese el cierre de la conexión entre cliente y servidor. La implementación en cliente, pues la implementación en cliente sería vía JavaScript, utilizando un objeto conocido como el objeto WebSocket, objeto proporcionado por HTML5 y por lo tanto, pues bueno, solo en navegadores con soporte para HTML5 podríamos incluir este código. La creación de este objeto se realizaría utilizando el constructor de WebSocket al que le pasaríamos la dirección con la que quisiéramos, digamos, conectarnos, es decir, la dirección del socket del servidor. Esto sería, pues bueno, la dirección del servidor, el puerto, la aplicación a la que pertenece el WebSocket, y esto sería pues la dirección asignada. Bien, pues una vez creado, eso ya provocaría desde el cliente la apertura del socket con el servidor. Vemos en estos ejemplos es el cliente el que establece la conexión, pero una vez establecida, tanto uno como otro pueden enviar datos al otro lado. Aquí también pues, escuchamos los sucesos que se puedan producir en el lado cliente, es decir, onOpen cuando se establece la apertura del canal, que sería al crear el objeto WebSocket, onMessage, en el caso de que se reciba un mensaje, una información desde el servidor y que provocaría la ejecución de este método. Y en este caso, bueno, tenemos aquí repetido el método message, pero bueno, sería el método onClose que se ejecutaría cuando se produjese el cierre de la conexión con el servidor. Luego después, en siguientes vídeos, pues vamos a ver unos ejemplos de utilización práctica, pues, en donde puedas ver tanto la implementación del servidor como cliente en casos reales y más adelante pues algunas variaciones de estos métodos tanto a nivel de cliente en el servidor para hacer aplicaciones más avanzadas tipo chat. Te espero entonces en los siguientes vídeos.